que se hará esta noche. Recomendaciones para la reunión. Ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo al encender la cámara. Tener su Biblia a mano. Tomar notas de lo aprendido en clase. Anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición. Levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y poder participar. Plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de las preguntas. Así que esta noche vamos a estar tocando una temática muy interesante juntamente con nuestro profesor invitado, que va a ser el argumento del Dios de los huecos. Y ya le vamos a estar dando la bienvenida al profesor Diego Claves. Vamos a ver un poco de quién es nuestro invitado esta noche. El profesor Diego Claves estudió y se graduó de Filosofía y Humanidades en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Ha participado en congresos internacionales y nacionales de filosofía. Ha sido profesor de colegio y en este momento está cursando los estudios en estadística. Así que le vamos a dar la bienvenida para que nos pueda exponer este tema tan interesante que va a ser el argumento del Dios de los huecos. Le Mm, dejo la palabra a usted, profesor. Bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas tardes a quien lo escuche en la tarde. Y pues que tenga buen día a quien lo escuche en el día, ¿no? Pues me propusieron varios temas. Yo, ¿por qué abordo este? Es porque suele ser muy común. No obstante, no es, uno, el más fuerte y dos, el más eficaz en la mayoría de circunstancias. Te explico por qué. Ya comenzaría a comenzar a compartir esto. Perfecto. ¿Por qué se llama Dios de los huecos? Es la primera pregunta y es, el planteamiento de este argumento es muy simple y es que los huecos o lagunas en el conocimiento científico son esgrimidos como conveniencia o prueba de que Dios existe. ¿Sí? Este argumento tiene una razón histórica de ser. Más adelante la muestro o la expongo muy brevemente, pero es básicamente esto, ¿sí? Básicamente es un argumento que la ignorancia de la ciencia de ciertas áreas prueba la existencia de Dios, ¿sí? Es una subclase de la argumentación por la ignorancia. Para tener en cuenta algo, y es antes de todo que voy a decir es, los argumentos son herramientas, de modo que pueden funcionar en un ámbito, pero no en otros. Aquí puse ejemplo el argumento autoridad, que se considera falacia en las matemáticas, pero en teología aún se considera o se tiene en cuenta como verdadero. Pues sí hay una reputación de fondo que precede al teólogo. Por ejemplo, Agustín de Hipona, William Lane Craig, Tomás de Aquino, pues en algunas ocasiones, Blas Pascal, por, por nombrar algunos. Ahora voy a exponer dos ideas esenciales. Por esenciales me refiero a muy importantes. Una es la noción de causa próxima y causas últimas. Aquí puse ejemplo la gravedad. Puede tomar cualquier hecho o fenómeno científico. Cada cuadrado de diferente color, ninguno el cuadrado no tiene que ver, solo es para diferenciarlos, representa un punto o eslabón en la cadena causal de que sea posible un fenómeno, ¿sí? La causa próxima de que los objetos se caigan al suelo, si quiere haga en su casa el experimento, o algo que no se dañe si cae al piso, y, y todo se le va a caer. O sea, va a tener una atracción a un centro de gravedad. La causa que en física se puede decir que la física estudia es la gravedad o la causa próxima. Hay algo anterior que pueden ser llamados los gravitones y así hasta una causa última que el cristiano que cree en el diseño inteligente llama Dios. ¿Sí? Esta forma de proceder esta forma de proceder, digamos que no es tan, digamos que depende de la disciplina. En teología se parte de que Dios existe y así se va armando la cadena causal. En ciencias, normalmente solo les importa la causa próxima. ¿Por qué? Pues porque es que estudiar el fenómeno concretamente y con estudiar la causa del fenómeno les basta.
Solo cuando hay un fenómeno muy importante o alguna peculiaridad van atrás en las cadenas causales. En matemáticas la cosa cambia, pero básicamente permanece igual. Es como que buscar la causa última para la disciplina científica, uno, no es eficiente muchas veces por razones monetarias, porque tiene un presupuesto limitado para sus investigaciones, y dos, por tiempo. También tiene un tiempo que cumplir para entregar resultados. Y por actitud, generalmente no la buscan, no les interesa, es objeto de su estudio. Sin embargo, este proceder es muy bonito cuando tú lo ves a la luz de la teología. Aquí tomé ejemplo el proceder de Tomás de Aquino en la Suma Teológica y es: Tomás de Aquino parte de la causa próxima para concluir en que existe una causa última. Este procedimiento, ¿de quién lo toma? De Aristóteles, cuando habla del motor inmóvil. De hecho, esta diapositiva la puse originalmente con motor inmóvil, pero pues dije, pues estoy entre cristianos, no estoy entre filósofos, voy a poner Dios directamente y no hago ninguna analogía. Si se lee la Suma Teológica, él dice, hay una explicación a este fenómeno. Sí, su explicación es medieval, pero no por eso necesariamente mal. Y él dice, bueno, pero ¿quién hace posible que esto cause esto y va atrás a la cadena? Es decir, va el cuadro rojito. Y dice, bueno, ¿quién hace posible el cuadro rojo? El cuadro amarillo. ¿Quién hace posible el cuadro amarillo? El cuadro, creo que es violeta, no sé bueno con los colores. Y luego, ¿quién hace el cuadro posible? El cuadro violeta, el cuadro azul. Que pues aquí le puse como Dios, ¿sí? La cana puede ser muchísimo más larga. Sin embargo, es solo pues para indicar que hay un orden de, que se puede ver hacia atrás o hacia adelante. Hay otra idea importante y es cientificismo es distinto a ciencia. ¿Por qué hablo de cientificismo? Porque el argumento del Dios de los huecos tiene una virtud y es tumba el cientificismo bastante fácil. De hecho, es la virtud que aquí va a estar. La ciencia tiene una característica y es que es el que es un científico serio te va a decir, no me lo sé todo, hay cosas que ignoro, mientras que el cientificista te dirá, la ciencia lo puede explicar todo. Son dos perspectivas distintas y no se equivoca. El científico te va a decir, puede que mi explicación sirva hoy, pero puede que mañana haya alguien que dé un modelo mejor para explicar este fenómeno natural. Eso es algo que ha pasado muchísimas veces. Para ponerles un ejemplo, en teoría de números, un autor muy importante, eh, que Bertrand Russell y Whitehead corrigieron y era que un conjunto no se puede contener a sí mismo. Dijeron, usted cae en una contradicción. Esa contradicción tumba toda su teoría. El Señor había fundado toda su obra en esa contradicción, ¿sí? Entonces, toda su obra se fue, dejó de servir, ¿sí? Él admitió su error y dijo, bueno, voy a intentar corregirlo. Finalmente no pudo, alguien más lo hizo. Así se funciona la ciencia, corrige. El cientificista no va a corregir. Es una diferencia importante a resaltar. Por eso puse esta imagen. No la hice yo. Pues, de nuevo de los créditos, es aquí es un señor que idolatra la ciencia, cuando la ciencia es realmente una herramienta para conocer mejor nuestro mundo. Sin embargo, como todo instrumento, se puede equivocar. Y lo ha hecho más de una vez. Eso no quiere decir que no sirva. Simplemente que hay que reconocer que tiene unos límites y se puede equivocar. De hecho, en estadística hay una medida que se llama el error. Y el error lo que te indica es lo que desconocemos. Lo que desconocemos del fenómeno, sin embargo, afecta en nuestras estimaciones que estemos midiendo. Ahora, la historia. Es importante esta pintura porque pues, es como que hizo la representación de la creación que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Una pintura, pues, una obra de arte muy bonita. ¿Por qué tocó la creación? Porque el evento catalizador
que hizo que este argumento tomara fuerza entre círculos cristianos fue la publicación El origen de las especies de Darwin. Antes, ese argumento se ha usado, pues argumento que se da con desdén. Siempre se ha usado, por ejemplo, el proceder de Tomás de Aquino, de buscar la causa próxima e ir indagando en las causas que precedían a esa causa próxima. Con la publicación de este libro y la teoría de la evolución de Darwin, pues algo cambió en el panorama y fue, bueno, uno parece, sean círculos literalistas, o sea, que leen el Génesis de forma literal, eh, se contradecía el relato del Génesis de forma literal, ¿sí? Si eran círculos no literalistas, se atacaba, era como esa concepción humana, ¿sí? Esa concepción de que el ser humano es superior a los animales, fue una interpretación inicialmente de cómo la recibieron. Finalmente, Darwin no fue culpable de esto. Fueron más bien los darwinistas, incluyendo un escritor de apellido Huxley, que fue el abuelo quien escribió Un Mundo Feliz. Me conocen como el pitbull de Darwin. Y es, pues, porque tomaron como una teoría a ciegas, de forma muy dogmática, y la usaron para atacar al cristianismo, ¿sí? O sea, como que quisieron tumbar el pilar de la creación para tumbarlo todo. Y ese método funcionó socialmente en Inglaterra, y también en parte en Estados Unidos y en parte en Alemania. Entonces ellos que buscan los cristianos, buscan un argumento con el cual defenderse. Por alguna razón, que no puedo dárselas ahora, no buscaron, por ejemplo, el proceder de Tomás de Aquino o el proceder de Blas Pascal, que es probabilístico, sino que buscaron o recurrieron al Dios de los huecos. Es decir, sí, aquí está el origen de las especies según Charles Darwin, pero también hay, por ejemplo, no hay evidencias para esta teoría, argumentaba. No hay fallos en esta teoría, porque el famoso porque los chimpancés no han evolucionado en seres humanos con todo el tiempo que han existido en la Tierra. Esa es una falla que ellos detectaron y dijeron, usted tiene fallas, no puede explicar esto, entonces usted no puede eliminar la existencia de Dios. Y así fue. La evolución realmente es un tema que yo, pues, estudié filosofía, no soy biólogo, entonces, pues, muchas veces no evito tratar, pero más bien por mis limitaciones en biología. Sin embargo, sí hay que decir que fue esta teoría la que hizo popular el argumento del Dios de los huecos. Hubo otras como fue el Big Bang y más adelante teoría de cuerdas y así, ¿no? Pero realmente con el que más se recurre al Dios de los huecos es para refutar la teoría de la evolución. Fue realmente la historia de esa teoría, cómo se resolvió socialmente, cómo fue usada como arma política, cómo fue usada para atacar al cristianismo también al también al islam. En fin, sí, pues más razones sí, desde la época de la colonia inglesa. Y en general se atacó a las religiones abrámicas con esa teoría. ¿Por qué? Pues porque acá había un grupo que desde la versión francesa quería ya sacarse de encima las iglesias cristianas, incluso ocultar el sol con las manos. Eh, y pues llegó el momento adecuado. Darwin nunca pretendió esto. Si la teoría es cierta o no, no soy yo quien va a gastar tiempo defendiendo eso. Pero pues Darwin jamás lo pretendió. Fueron los darwinistas quienes cayeron en el exceso de querer instrumentalizar eso para hacer daño a algo que no les agrada. Aquí es una portada pues obviamente en HD, o sea, ya en ese momento ese libro ya está, es polvo, realmente es una imagen que es lo que quedó de una biblioteca del libro que, que popularizó todo este argumento. Otra teoría, pues una representación gráfica del Big Bang, que también tiene sus problemas, ¿no? Aquí ya les dicen, sí, la materia sí está para hacer el Big Bang, pero ¿quién creó la materia? Usted, señor astrónomo,
no puede explicar eso. Hay gente que argumenta así y es válido el argumento. ¿Qué pasa aquí? Que el Big Bang jamás pretende explicar el origen de esa materia. Del mismo modo que la teoría de Darwin jamás pretende explicar el origen de la vida. Son estos darwinistas, cientificistas, que hacen que una teoría se salga de sus límites y quiera que expliquen aquello que ellos no están conformes con otras explicaciones con las que se encuentran, ¿sí? Muchas veces los autores de esas teorías científicas tienen unos límites muy claros. En el caso del Big Bang, cómo surgió el universo. Repito, si es cierto o no, no es tema para defender eso ahora, sino que dicen, así se formó el universo. El origen de la materia no es problema de esta teoría, ¿sí? Pero hay gente que pretende que esas teorías lo expliquen todo, y no es así. Una teoría científica explica un fenómeno muy concreto, así como las leyes de la gravedad también lo hacen. Porque el objeto cuando yo lo boto, yo cojo lo que tenga a la mano y lo boto al piso porque tiene atracción. Pues porque hay un centro de gravedad que hace que lo jale, ¿no? Pero realmente no pretende explicar más allá de eso. Son gente que se toma, así como también así como hay radicalismos políticos, deportivos, religiosos, también hay radicalismos en gente que, creyéndose científica, toma posiciones que ni siquiera sostuvieron los autores de esas teorías. Aquí otro ejemplo que también fue un poco bastante polémico, que es la teoría de cuerdas, tuvo sus fallos también, están en correcciones, pero digamos que todo eso son los excesos de la gente que de una teoría cree comprenderla y le da atribuciones que no le corresponden. Ahora, esos excesos también pueden partir de algo y es una intención oculta. Ejemplo, en Inglaterra se propuso, pues, ya quitarle lo poco de poder, el poco poder e influencia que tenía la iglesia anglicana en su momento en Inglaterra. Hoy es nulo. En esa época aún tenían algo, ¿sí? Pero ahí es cuando uno tiene que hablar cuando una teoría científica se está usando para propósitos políticos. No será la primera ni la última vez, ¿sí? De hecho, el darwinismo social es el uso de esta teoría para, pues, justificar prácticas poco humanitarias. Creo que eso se va a subir a redes sociales, no va a hacer los comentarios ni usar las palabras, pero creo que pueden intuir a qué eventos me refiero, ¿sí? Yo diré que tiene que ver con campos de trabajo. Bueno, pero repito, son gente que se toma teorías y les atribuye propiedades que ni siquiera quienes lo propusieron eh, las consideraban así. Ahora bien, digamos que el dios de los huecos, si bien no es el argumento favorito ni de filósofos ni de teólogos, sí tiene unas virtudes, y es que puede atacar al cientificismo. ¿Por qué? Porque muestra la posición absurda del cientificista de que su teoría lo puede explicar todo, o todo lo que esa persona pretende. La ciencia tiene unos límites. De hecho, pues si no fuera porque la memoria es muy pesada, les mostraría cómo uno estima modelos. Y al final de esos modelos uno tiene que decir, hay una tasa de error. Esa tasa de error te indica que, que explica un fenómeno que yo no conozco aún, ¿sí? Apelando a esa tasa de error, yo puedo decirle a un científico, por ejemplo, aquí puse a Richard Dawkins de ejemplo, pudo ser cualquier otro, ¿sí? Eh, Apelando a ese ejemplo, yo puedo decir, usted no puede explicarlo todo con la ciencia, ¿sí? Y es una virtud porque muestra el absurdo de la posición cientificista, que es muy importante y es de cuidado. Porque no porque la ciencia sea mala, reitero, sino porque la ciencia mal usada, como todo instrumento que ha desarrollado el ser humano, puede ser peligrosa y puso a patentar contra la dignidad humana. Tienen un pintor alemán. Eh, y cuando se muestra esa absurdez, lo absurdo de esa posición,
es cuando uno puede decir, ok, no me dejo engañar y sigo adelante. Busco una explicación mejor, sí, pero no caigo en fanatismos. Porque si bien ahora de forma contemporánea se habla mucho de la religión como instrumento de intolerancia, la ciencia también lo sí. Y ninguna de las dos son malas, ¿sí? Es el abuso para fines fuera de lo que estas pretenden cuando se vuelven peligrosas. Y el argumento de los huecos muestra que las posiciones fanáticas son absurdas. Es una virtud de ellos y de quienes lo defienden. Es algo muy importante. No obstante, también ha tenido sus críticas. No sé si conocen a este señor Bonhoeffer o Francis Collins. Hay otro no tan conocido que es Richard Boone, creo que es Boone, me equivoco, pero la pronunciación sí que es rara en inglés. Y Clarence Darrow, tal vez lo conozcan algunos. En general, los críticos de esta posición decían este argumento sirve, pero para negar las posiciones contrarias o que se oponen a nosotros, pero no para conocer realmente a Dios. Lo que estamos mostrando es un Dios a través de lo que desconocemos, no es lo que conocemos. ¿Sí? Francis Collins fue uno de los primeros en el descubrimiento del genoma humano. No, él es, creo que químico, no estoy seguro. Este señor fue físico. Él trabajó en en teoría de materiales de resistencias y él decía, la crisis de fe se evidencia en que la gente está recurriendo a este argumento para probar la existencia de Dios. ¿Sí? Cuando él decía, el mundo natural presente ante nosotros es una evidencia de que existe Dios, incluso mucho más fuerte de lo que las teorías científicas no pueden explicar. Y tenemos que recurrir a ese mundo natural, no a las fallas ni los huecos de las teorías científicas. Pues, me gustó la idea de este señor. Nada que ver con teología, simplemente escribió un libro sobre eso en algún momento. Clarence Darrow fue un predicador, él vivió hasta finales del siglo XIX y él decía, es algo parecido, él decía, debemos conocer el mundo es a partir de lo que y al mundo y a Dios es a partir de lo que se nos presenta, no a partir de las fallas o desconocimiento de las teorías. O sea, es como que conozca el mundo a partir de lo que está ante usted y no busque las fallas o los huecos, ¿sí? Busque las virtudes de la explicación, no las fallas. Es la crítica que hace Bonhoeffer, ya la comunico, es un poquito más fuerte, y es el riesgo. El problema de esta teoría, y es, y él lo considera así, esto lo publica, lo envió en una carta a un amigo cuando estaba no recuerdo si en Auschwitz, y él manda una carta a un amigo y dice, este argumento tiene este riesgo, nuevamente, depende, hay un comentario y no lo veo. Ya lo miro ahorita. El riesgo es, si se usa este argumento, se corre el riesgo de reducir nuestro conocimiento de Dios a lo que ignora la ciencia. ¿Por qué lo va a decir? Porque él dice, la gente está buscando justificación de Dios en lo que ignora la ciencia. El problema es que esos modelos cada vez explican mejor los fenómenos naturales. Entonces, nuestro conocimiento de Dios se reduce a fallas de la ciencia. Él decía, Dios es mucho más que las fallas de la ciencia. Y estoy de acuerdo con él en eso. ¿Sí? Es algo importante. Él finalmente no sobrevivió a la Segunda Guerra, pero pues nos dejó estas lindas perlas, ¿no? A ver, un momento el comentario que alguien me lo dejó y alguien comenzó un comentario y me toca parar. Ah, ya, había algo ya de compartir listo. Este riesgo, y es algo que yo quiero comunicar, y es, hay mucha gente que busca en Dios como un referente de forma equivocada muchas veces. Usualmente quien recurre al Dios de los huecos lo hace. ¿Por qué?
porque tiene un pésimo, tal vez porque tiene un problema con la modernidad, con todos sus defectos, muchas veces justificable la crítica, y quiere y recurre a ese argumento para criticar, para buscar un cambio. Pero con ello, con ese cambio que busca, también vota la ciencia. Y no es así, ¿sí? Algo tan simple como un ejemplo es los métodos odontológicos a los que cuando vamos al dentista se han ido mejorando con el tiempo. Creo que todos aquí ya somos, como tenemos cierta edad y que yo puedo decirlo, los métodos que usa hoy mi dentista es mucho más amigable que cuando yo era un niño. No es que sean súper amigables, no es que dejen de ser molestos muchas veces, pero se han perfeccionado, ¿sí? Entonces, es como que reducir ese Dios a fallas de la ciencia no es justo con Dios, ¿sí? Dios es mucho más que eso. Por eso yo prefiero mil veces, muchísimas veces, el recurrir a conocer a Dios por lo que se nos presenta en el mundo, ¿sí? Realmente no hay por qué buscar fallas o reducir a Dios a una excusa para cubrir fallas científicas o y con eso negar la ciencia. Realmente no. O sea, es mucho mejor ver el mundo natural como se presenta y es algo bonito, ¿sí? Es algo que funciona, que está bien diseñado. Pero realmente reducir solo a la existencia de Dios por las fallas científicas no es justo con Dios, ¿sí? Por ejemplo, tal vez por la influencia de este libro, por el impacto social que tuvo en su momento ese libro, eso es una impresión bastante marcada, sobre todo en la cultura anglosajona. En la española, francesa, alemana, pues no tanto, pero este libro sí marcó mucho esos debates. De hecho, aquí, pues, para no me quiero equivocarme en la pronunciación en inglés, les voy a dar como un dato pequeño y es, en Estados Unidos, se llamaban como los juicios del mono, no sé cómo está la traducción al inglés, literal, no me arriesgo. Se llamó este evento social, este evento jurídico, pero que tuvo un impacto brutal en Estados Unidos y es que antes no se enseñaba evolución, fue por este juicio que se enseñó, comenzaba a enseñar evolución en las escuelas privadas y fue un golpe y bueno, fue un juicio que perdió alguien, fue una congregación de iglesias y fue un golpe duro. Socialmente los cristianos, eso lo pasó en 1920 si mal no recuerdo, fue un golpe duro al orgullo. Se hizo aún más que este argumento del Dios de los huecos se hiciera aún mucho más popular, porque ya no se enseñaba solo en universidades, sino también en colegios, pues colegios públicos. Ahora, también tiene otras características importantes y es, pues aquí porque realmente uno, como yo sé que Zoom tiene 40 minutos, no me gusta alargarme mucho en mis presentaciones, también tiene un problema y es el argumento de, de que suele politizarse, ¿sí? Las fallas en la ciencia son de lo más normal. Otra cosa muy distinta es que jueguen con la vida del ser humano. Ahí sí es condenado. Sin embargo, eh, como es tan intuitivo este argumento, repito, es la virtud de poder tumbar a cientificistas, es tan fuerte, es una virtud muy buena, pues lo usan para tumbar otras cosas. No siempre el que usa ese argumento realmente es porque está bien intencionado, es algo de cuidado. Otra cosa que pasa ahí es mm, que muchas veces quienes presentan, lo que dice es biólogo por lo menos, pero muchas veces hay gente que divulga ciencia, pero la divulga de forma intuitiva. Al divulgarla de forma intuitiva, no se conocen sus errores de las teorías. Eso hace que quien sea muy primerizo y muy confiado, pues crea que lo explica todo, cuando realmente es una falla de comunicación de parte del divulgador. Es importante. Cuando usted hable de un tema, si tiene fallas o puede fallar en algún sentido, lo mejor que usted puede hacer es decírselo a la gente. ¿Por qué lo digo?
porque el saber, el decir, no sé, no lo explica, estamos mejorando, es algo que indica honestidad intelectual, ¿sí? Y es algo que, mal o bien, sobre todo para bien, el Dios de los huecos te puede mostrar. El Dios de los huecos es una herramienta muy útil si tú quieres ver la honestidad intelectual de una persona, ¿no? Por ejemplo, tomo un ejemplo, un caso que tuve alguna vez. Hay gente que creía que este señor, Darwin, no sé la opinión que tengan de este señor, em, era masón y por eso se inventó la teoría, ¿sí? No, el hombre creo que murió, creo que era presbiteriano, pero nunca tuvo la intención de meterse o de trastocar la fe cristiana. Fueron sus seguidores. Pero, repito, fueron sus seguidores fanáticos eh, quienes, pues, molestaron esta, esto. Puede estar o no de acuerdo con la teoría, eso está bien. Ya un problema es cuando tú mientes sobre algo para ganar algo, ¿sí? Ese problema de cuando tú mientes para ganar algo indica deshonestidad intelectual. Y más allá, como ya dije en un momento, si ese argumento no me gusta, este argumento sirve para tumbar gente que es deshonesta intelectualmente hablando, porque muestra sus fallos, muestra que sus pretensiones no están a la altura de lo que realmente te dice la realidad. Y es, nuestros modelos científicos son imperfectos. Al ser imperfectos, no pueden explicarlo todo. De hecho, no pueden explicar en su totalidad el fenómeno científico que yo pretendo explicar. Siempre habrá una tasa de error. Lo que se busca normalmente es que reducir esa tasa de error. Y eso es lo que te dirá un científico honesto, sincero con su público, pero no así quien pretende de forma fanática hacer como hacen en esta imagen, hacer de su ídolo la ciencia, ¿sí? Eso es importante y el poder de ese argumento, repito, es tumbar a ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque pues la ciencia, y es algo que es importante reconocer, necesita límites éticos. Muchos de esos límites éticos, si bien habrán sido secularizados, me refiero, que han sido tomados, ya no se consideran como parte de un credo, de un credo cristiano en Occidente, por ejemplo, tuvieron sus inicios en el cristianismo. El hecho de que cuando se no puedan experimentar por el bien de la ciencia, porque siguió contra su voluntad, indica que ya hay unos límites éticos, pero realmente esos límites vienen inspirados por un tratamiento hacia el cuerpo humano, en el cual el cristianismo por siglos no permitió la experimentación en el cuerpo humano. Tienen que hacerlo en animales o hasta en plantas en ocasiones. Y eso es algo que se defendió hasta hace poco. Ahora se no nos con permisos médicos y eso, no, pues, a su consideración. Pero realmente la ciencia como ídolo es un peligro. La ciencia como instrumento para mejorar nuestra condición de vida es muy beneficiosa, pero como ídolo es un peligro. Y ese Dios de los huecos, más allá de gustos y disgustos, siempre va a estar para recordarnos eso. Hay cosas que no podemos explicar científicamente, muchísimas cosas. Entonces, no podemos romper el código ético solo porque sí, sino, de hecho, no se puede romper el código ético. Y en Dios de los huecos dices, no conocemos todo, entonces pare ahí, que sus declaraciones son mentiras patentes. Y al cancelar esas mentiras, uno puede decir eh, que no
hace caso de forma ciega, porque repito, eh, no quiero nombrar casos porque no sé dónde vivirán esto y pues tampoco quiero meterlos en un problema de plataforma. Por hubo países donde hicieron experimentos con gente solo porque ignoraron los principios éticos que en su momento nos regía ese país, que era el cristianismo. Eran experimentos en los que se inyectaron hepatitis y no les advirtieron. Fueron los escépticos quienes dijeron, hombre, este experimento está raro, que quieren explicar, y si bien su comprensión científica no fue la mejor, si se hacían unos cristianos muy rectos, dijeron, eso que hacen es inhumano, párenlo ya. Comenzó en 1920 el experimento para el 1970. Las consecuencias ya se vio. Pero si no es porque hay cierto escepticismo, si no es porque alguien reconoce que la ciencia tiene huecos, esos excesos aún se podrían dar. De hecho, aún se dan, solo que no son públicos. Y así pasa. La ciencia como ídolo no es mejor que cualquier otro ídolo. Y ahí es otra virtud, ahora que lo pienso, de este argumento del Dios de los huecos. Al haber un límite a la ciencia, se le pueden plantear eh, contraargumentos a su actuar. Y es bueno porque así ellos mejoran su actividad éticamente y también la parte técnica, pues sobre todo en la ética. Otro ejemplo que les pongo ahora es los nazis, pues, así que se puede un poco más tranquilo. Los nazis manejan unos códigos de experimentación científica porque para ellos no había Dios, que eran una especie de espíritus, eran una especie de religión, o es manejan un neopaganismo, pero pues que pero que ellos crean que pueden explicarlo todo y se consideran en justificación de poder explicarlo todo, experimentar con personas. Muchas de sus investigaciones sobre el cáncer fueron eficaces. No obstante, éticamente son condenados. Lo fueron, lo son y lo serán, porque van con gente viva, con fetos, entre otras cosas. Eh, el problema y es, la ciencia sola no se basta. Una sociedad sin Dios no se va a bastar. Científicamente hablando, se puede experimentar con todo. Lo que evita que se experimente con todo es un código ético. Ese código ético, si hay gente que no requiere de mayor formación para seguirlo, usualmente es enseñado por la religión cristiana, en Occidente por lo menos. Por eso ese argumento, repito, más allá de gustos, es cuándo usarlo y que realmente es útil para parar al fanático, al cientificista, si se quiere exceder, sobre todo en el trato al ser humano. También hubo otros experimentos, por ejemplo, que se consideraba que los locos no tenían, pero que la gente que tenía problemas mentales no tenía, pero con término, que la gente con problemas mentales no tenía derechos humanos. Y fue gente de las iglesias que dijo, paren la experimentación con estas personas. Tendrán sus problemas, claramente. Tengan sus tratamientos, claramente. Pero no experimenten con ellos solo para encontrar curas para la gente que, según ustedes, sí está sana. Y son gente que en su momento recurrió a este argumento. Dijeron, sí, ustedes no pueden explicarlo todo. Por tanto, paren el experimento porque están intentando experimentar sobre algo que no pueden explicar. Paren ya, mejoren sus modelos o lo que sea, pero no sigan usando a gente para sus malos actos. Por eso este argumento es importante, porque para parar tragedias es muy poderoso. Para, para, para detener abusos es muy importante, porque te para el absurdo en seco del cientificista.
del súper pragmático que no le importa la ética, también lo para en seco. Para hablar de un conocimiento de Dios positivo más cercano, más personal, no te lo va a decir, pero socialmente tiene bastante fuerza y es útil para parar de tener tragedias. De ahí la utilidad de este argumento. Ya después de que se termine este argumento, ya se pueden buscar argumentos más bien por la línea, por ejemplo, del Kalam, eh, del diseño inteligente, pero por inmediatez y por efectividad y para parar absurdos cientificistas, este es muy eficaz. Es lo que quería presentarles. No es mi favorito, lo digo, pero por su pragmatismo y por su fuerza al momento y su primer golpe, por su fuerza inmediata, es bueno para parar problemas sociales causados por abusos de la ciencia, que es muy importante. Es lo que quería presentarles ya. Realmente no es un argumento muy simple, pero que a la vez es fuerte. Pues no uso poderoso por respeto a Dios, pero sí es fuerte. Es un concepto, es fuerte, me gusta. Eso es tal vez lo que yo destaco es evita problemas. Bueno, cuando se entera, ¿no? Pero bueno, era eso lo que quería mostrarles. Es un argumento que sé que es insuficiente para otras aplicaciones, por ejemplo, para hablar de un Dios personal, pero como cristianos creo que estamos llamados a también a salvar, a respetar la vida humana. Y este argumento es uno de los más útiles para ello. Pues repito, aquí no hablar de temas más pesados, ya creo que causé, fuéramos hablando de los nazis. Pero sí es importante que se reconozca que hay cosas que la ciencia no conoce y es mejor no seguir más adelante de ciertas pretensiones. Pero bueno, era eso. Eh, pues ante todo, pues gracias por su tiempo, pues creo que, y por su puntualidad, es algo que yo pues valoro bastante. Y pues, bueno, gracias por considerarme. Mm, realmente este argumento no es popular, pero es útil. Entonces, según tienen que recurrir a él, úsenlo. ¿Sí? Ahí sí, ante todo, cuidar la vida humana. Y no solo en general, de la vida humana. No importa la condición. Pero bueno. Ahí sigue a compartirles eso. Ya pueden, pues si tienen preguntas sobre algunos autores, eh, les puedo remitir a libros sobre algunas de las teorías que yo pues puse de ejemplo, pero realmente pues no soy físico o biólogo, entonces no pretendo venderles el engaño de que se hace de forma completa sobre las teorías. Solo que pues históricamente han tenido un efecto profundo o una reacción social, tanto de cristianos como no cristianos, a favor y en contra. Pero bueno, ante todo, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Excelente, profesor. Muchas gracias por su ponencia y por traernos esta información tan valiosa. Bien, entonces, los hermanos que están en la sala, si tienen Si preguntas, por favor, pueden, aló. eh, para hacer preguntas, levanten la mano, ¿no? Pues, Correcto, levanten la manito y aquí le habilitamos el micrófono. no creo que si no vuelvo a cerrar mi micrófono mientras piensen. Bien, profesor, mientras piensan los otros, voy a adelantarme con mi pregunta. Me estaba Todo, quedando de último, pero para aprovechar. no Profesor, aprovecho. ajá, co- ¿cómo podría mantenerse un sano equilibrio entre el cientificismo y los huecos de la ciencia? Es decir, mantenerse equilibrado, no Mm, abusar de uno ni de otro lado. bueno, es que ¿Qué podría decir? Ajá. el cientificismo es el exceso. Básicamente tomar la ciencia como un instrumento infalible. De hecho, hay muchos ejemplos que yo pensé para esto. Lo que pasa es que muchos ejemplos son recientes y un hecho no tan agradable como fue como fue el abordaje del COVID. Pero repito, no se van a subir esto, entonces no puedo nombrar esto así tan ligeramente.
Pero pues aquí hacerles aquí una cosita, aquí tengo pizarra. Sí, sí. Freddy, hago la explicación y ya te contesto, ya te pongo atención, ¿vale? A ver, Freddy. mm, la pizarra. Es que tengo que escribir así, pasar la ecuación matemática, como para que se vea. Bueno, ¿qué pasa? Y es, a ver, para escribir, ¿cómo se escribe? Alguno tiene aquí, ¿cómo se llaman las anotaciones? Son las últimas. Ah, gracias. Bueno, bueno, Freddy, haz la pregunta y mientras tanto voy escribiendo una cosa. Como para- Freddy, haz la pregunta y ya voy escribiendo. Ya puedes hablar, Freddy, no hay problema. Bueno, si tienen alguna ecuación. Gracias, estaba muteado, me muteé sin querer. Es una especie rara, es entre comentario y pregunta. Normalmente cuando el ateo, eh, intenta desacreditar el comentario haciendo alusión, es que tú estás apelando al Dios de los huecos. Pero ¿no estaría entonces en ese mismo sentido el ateo apelando al cientificismo de los huecos? Porque él espera que la ciencia más adelante lo pueda explicar. Entonces, esa sería la pregunta. De hecho, estás en lo correcto, ¿sí? Haciendo la investigación, pues también me encontré con el cientificismo de los huecos. Voy a comer la pantalla porque es como que difícil escribir hacer la ecuación. Aquí, bueno, una ecuación, ¿cierto? Entonces, un poco más claro, pues lo más claro posible con esto. ¿Se acuerdan de matemáticas de las funciones? Que una pendiente y todo esto. Bueno, un modelo científico tiene, básicamente tiene una estructura. Es algo así. Ah, claro, normalmente son muchas variables. Entonces aquí donde dice x sub 2 realmente debería ser, ¿qué les digo? O sea, aquí sería beta sub 2 y beta sub 1. Listo. Aquí son 50 variables, pero realmente para efectos prácticos solo tomo 2. Todo lo que estoy aquí subrayando es lo que conozco, lo que yo conozco como científico, como científico. Esta E es algo importante, es lo que me es desconocido. ¿Sí? El científico va a buscar reducir siempre este error. ¿Sí? O sea, que el error explique lo menos posible el fenómeno. Pero quien no maneja el equilibrio, pero me busca el nombre, sí, malo para los nombres. Rafael, ¿cierto? Perdón si me quedo con el nombre. Lo que buscaba Rafa, lo que dice Rafael es el equilibrio es decir, la ciencia me es útil, pero no es perfecta. No la rechazo, pero tampoco soy pero tampoco soy un seguidor ciego de este tipo de argumentación. ¿Qué es lo que pasa y es lo que tú decías, Freddy, con el ateo? Bueno, hay ateos de ateos, ¿no? Eso hay que matizar eso. Hay gente que es más tranquila respecto al tema. Pero digamos que el ateo que dices que es el militante, pues busca algo a que aferrarse. Y el que busca algo a que aferrarse, necesariamente, pues va a hacer lo siguiente, quita el error. Entonces, se explica perfectamente el fenómeno. Mentiras, aquí hay un error, pero pues obviamente en su necesidad de aferrarse, pues lo ignora, o, o adrede, o porque psicológicamente no lo puede aceptar. Pero este error es importante. Aquí un ejemplo importante y es, en busca del equilibrio científico siempre es decir, hay posibilidades de fallas. No sé si alguna vez han tenido que hacerse cirugías y les han dado un consentimiento informado y dicen, hay 5% de probabilidad de que le pase esto, hay 10% de probabilidad de que le pase esto, hay 20% de probabilidad si usted cumple esta condición de que le pase esto. A esto se le llama el error. Se estima que usted se vaya a sanar. No obstante, se conoce que hay una posibilidad
elementos desconocidos que pueden hacer variar el escenario y la efectividad de la cirugía. Eso es honestidad científica. Eso es equilibrio entre el aprecio por la ciencia y una actitud crítica, independiente de que sea cristiano o no. Eso ya no se trata de ser si es cristiano o no, sino que sea honesto con la gente. El equilibrio es esto. Es decir, tenemos un instrumento útil, pero puede fallar. Ese es el equilibrio. Eso es lo que le falta al ateo muchas veces fanático, militante, el agresivo, el que es intolerante. ¿Sí? Porque hay gente que es, no, ni se entera. Pero cuando tú ignoras el error, pones un riesgo en riesgo a la gente. La persona equilibrada siempre te va a ser honesta, es decir, la ciencia sirve, pero puede equivocarse, como todo, o sea, las leyes sirven en su mayoría, pero pueden equivocarse. Los carros sirven, pero pueden equivocarse. Los aeroplanos sirven, pero se pueden dañar. Esto se llamaría el error. Siempre tiene que haber integridad. Si alguien, por la razón que sea, ignora este error, hablamos de alguien con falta de integridad, y más si sabe el área del que está tratando. Eso es equilibrio. Que uno reconozca que lo que hace como ser humano está sujeto al error. Todo lo que hacemos los seres humanos está sujeto al error. Solo hay un campo que está libre de ese error y son las matemáticas puras. Las matemáticas puras son superadas por la realidad. En fin, pero esa es otra discusión. Pero respondiendo a los dos, porque de hecho se pueden conectar, es el tipo de ateo que tú eres es un ateo sin integridad. A veces puede ser algo aprendido, lamentablemente, pero es alguien que no maneja un balance entre lo que ha convertido en algo que no es, que es un instrumento que quien los practica, quienes lo investigan, reconocen que hay error y él no reconoce que hay error. Hablamos de falta de integridad. Cuando alguien es íntegro, es una muestra de equilibrio, de integridad en eso. O sea, el reconocer los errores, más allá de lo que se crea, que a veces es defendible, a veces no, hay que cuestionar, no hay que comer entero. Es la integridad demuestra que por lo menos reconoce que hay posibilidad de error. Pero cuando no se reconoce que hay posibilidad de error, uno se encuentra gente militante en lo que sí. Y con esas personas no se puede dialogar. Es algo importante, ¿no? ¿Qué se puede decir? Pues em, con este argumento, pues úsenlo bien. Ok, editen la parte de los nazis o por lo menos una advertencia. Si van a hacer si van a subir a YouTube, porque pueden causarles problemas o shadow bans. Ahí lo digo por si acaso. Es un shadow ban que YouTube no te recomienda. Así de simple. Pero cuidado, ¿no? Ya para concluir, pues si hay un equilibrio entre apreciar la ciencia y entre reconocer sus limitaciones. Y quien no tiene ese equilibrio es el ateo como lo escribió Frey, ¿no? Ahora, no tiene por qué ser ateo, ¿no? Si bien es lo más inmediato. Puede ser alguien, por ejemplo, eh, el budismo pega mucho en física, gusta mucho en física, entre los físicos. Puede ser un budista, puede ser uno de esos físicos mm, antirreligiosos, anticristianos, porque también los hay, pero porque quiere justificar su budismo. Sí, aquí hablamos de perfiles, toca ver mucho el perfil psicológico. Niego que sea terapeuta, pero sí hay gente que tiene intenciones ocultas. Entonces uno tiene que tener ahí sí buen discernimiento para saber, al menos saber con quién se trata y cómo lo trata. Porque pues si uno está con un militante, cuidado, ¿no? Si está como alguien como el que escribía Frey, que aquí lo escribió calmado, pues esto debates fuertes en los cuales ya recurren a una violencia no física, pero sí verbal, ¿no?
Entonces, es de cuidado, ¿no? También cuando creo, y así lo digo siempre, cuando usen este argumento también háganlo de forma educada, ¿sí? No tildándolo ignorante de una, sino es como tu teoría está muy bien, pero tiene estos fallos. No puedo explicar esto y esto y esto. Entonces, pues hasta ahí llega al límite, los límites de tu teoría. No puedes irte más allá de esto. Pero hay que decirlo de forma muy educada. Entonces, ¿por qué? Pues porque un debate es algo de trato personal y también hay egos. Guste quien me gusta. Y decirle a alguien, sobre todo si es muy orgulloso, que su teoría tiene, no puede cubrir estos temas, algún X o Y tema, o tiene fallos, puede irse a mayores. Entonces, háganlo bien, ¿no? Sepan cómo argumentar con esto de forma educada, de forma cuidadosa. Eh, Finalmente, uno es el quien tiene control de sus acciones, hoy lo considero así, entonces sean respetuosos siempre en ese tipo de momentos. Si no lo son con ustedes, pues lamentablemente, pero siempre porque deben ser respetuosos con esto. Sobre todo porque este argumento se puede malentender como tratar a alguien de ignorante, si no se habla bien. Pero bueno, es como lo que se me ocurría. Y Freddy, pues sí, hay cientificismo en los huecos, ahí no hay equilibrio, hay alguien que ha convertido la ciencia en un ídolo, en algo infalible, cuando no lo es. El científico es alguien es cierto que la ciencia tiene sus fallos, del mismo modo que, como decía que era Rafael, pasa igual. Cuando alguien convierte algo en un ídolo, hablamos de que ha perdido el balance. La ciencia es útil, pero puede fallar. Pero bueno, esas son cosas que uno se encuentra y que aprende con la práctica, ¿no? Tener cuidado también, pues, conociendo las cosas. Bueno, Javier, pues gracias por los comentarios. Espero que Dios pues, me siga dando sabiduría. Y pues, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario sobre el tema o experiencia particular. Eso no tiene por qué ser solo yo hablando, sino se han encontrado con ese tipo de personas, han tenido que lidiar con eso alguna vez. En fin, esas son experiencias de vida, ¿no? Em, ya para cerrar, pues gracias por la oportunidad. Espero haberles sido de utilidad y pues que los valoro porque ya me explicó lo que hacían un poco más, como más temprano y es bonito. O sea, es una tarea encomiable, ¿no? Es- no es fácil, no es fácil, pero no es fácil, pero es encomiable. Ahí sí los felicito por esa tarea. Mm, bueno, y sigan con ese llamado. Creo que es importante. Bueno, parece que nadie más se anima a hacer preguntas. No, no hay líos. Sí, sí. Profesor, una preguntita más. ¿Se puede decir que, por ejemplo, una evidencia observable de la macroevolución es imposible, ¿no? Entonces, eso podría tratarse como un hueco de la ciencia o Lo de que la pasa, teoría. Ajá, digamos que antes no se veía, te digo lo que me han dicho. Repito, ajá. no soy biólogo, entonces lo que les digo, tómenlo con cierta pizca de duda, ¿sí? ¿Vale? Lo que pasa es que, digamos que hagan un experimento cuando tengan un tiempo libre y es busquen la foto de del ramo de maíz o de cualquier verdura hace 100 años. Búsquenlo ahora, ¿sí? Hay no, diferencias notables, ¿sí? Parece que hubieran adaptaciones genéticas muchas veces creadas por nosotros los seres humanos para mejorar. ¿Qué dicen muchos de los que se dice a veces en la biología, ciertos sectores de la biología? Y es, pues los cambios que usted está escribiendo macro toman miles de años. ¿Cuánto vive un ser humano por mucho que viva? Póngale 109, creo que es el récord mundial.
Entonces realmente no es posible que lo vaya a ver. ¿Eso quiere decir que la discusión se cierra y que la evolución es cierta? Repito, no opino sobre el tema, realmente un poco me disocies, perdón, pero sí que hay cambios en los organismos que se pueden ver. No obstante, el modelo que presenta Darwin se ha corregido. Es decir, muchas veces con quien debate el cristiano de la macroevolución, microevolución y demás, pero no así es debate con un muerto. Tendría que debatir, buscar un texto o alguien desde que sepa que esté actualizado en temas de biología y que sepa realmente cómo se modela la evolución, como para que el debate sea más o menos adecuado. ¿Por qué? Porque es fácil, yo por ejemplo, les pongo otro ejemplo, una teoría mucho más aceptada, que es la de Newton, la física mecánica. La física mecánica tuvo cambios y la que conocemos hoy como física mecánica entonces, es el trabajo de hombres desde 1650, algo así, no me acuerdo ahora, hasta 1920. Pero fue una corrección que fue muy lenta. Entonces, cuando quiero hablar de esos temas de macro y micro, sí es posible observarlos en el largo plazo y con imágenes, ha sido posible observarlos, pero hay que tener cuidado porque el modelo que se usa hoy no es el modelo darwiniano. ¿Quién usa el modelo darwiniano hoy? Hombre, no sé, es como que hablando de celulares, ya queda en el 1100, en el 1100. Ha cambiado, ha mejorado el modelo, ¿sí? No es completamente exacto, no lo explica todo. Y también que hay gente que pretende que el modelo, que la teoría de la evolución, que la teoría de la evolución explique el origen de la vida. El origen de Darwin jamás pretendió explicar el origen de la vida. Él dio por supuesto que ya había vida, que es distinto. O sea, yo puedo dar por supuesto muchas cosas, pero realmente no voy a... O sea, ella partió de que había vida. Había vida hasta cambio. Y lo que cometen muchos evolucionistas es pretender que esa teoría de la evolución me explique el origen de la vida. Ahí radicamos sobre todo su error. Y realmente no lo explico, ni fue la intención de Darwin es explicar el origen de la vida. Es darle pretensiones a una teoría científica que jamás tuvo. Ese es un error, y eso ya muestra una falta de entendimiento de la misma. Cada teoría científica tiene un límite de lo que quiere explicar. Cuando alguien atribuye una explicación fuera de ese límite, habla mal de la persona en cuanto que ignora realmente para qué se propuso esa teoría. Ellos ya puede decirle, ay, comete fallos conceptuales. Hago de forma educada, eso sí, pero comete fallos conceptuales. Pero sí es posible observarlos a los macros, parece que sí, pero por la fotografía y otros aspectos. Sin embargo, pues lo en el aire, repito, no soy biólogo, entonces ahí sí tendría que preguntarle mejor a alguien que sepa biología y que tenga incluso registros fotográficos o de ADN, porque son de esas bases de datos para sus estudios. Pero sí, ya pasa que sí. O sea, en esos 100 años se han observado cambios chiquitos, cambios considerables en verduras, por ejemplo. ¿Qué tan naturales sean? No se sabe, pero sí se han observado los cambios. Gracias, profesor. Mm. Esa es la otra. Cuando hablan de evolución también es posible causar cambios por medio de cruces en frutas y verduras y animales, ¿no? Los perros de hace 100 años no son los de hoy, pero son cuestiones que ya tienen que hablar con alguien de biología que le explique cómo se ejemplifica cada uno y cómo se dice que se han observado o no. Y repito, si alguien dice que la teoría de la evolución le explica la vida, de facto esa persona no sabe cómo funciona la teoría de la evolución. Así sea solo teoría, no pretende explicar el origen de la vida, solo cómo cambia. Entonces ahí está pidiendo a un carro de ciudad que ande por montañas. No está hecho para eso. Así de simple. Y quien hace eso es porque no sabe cómo funcionan las cosas. Es una aclaración que toca hacer siempre. Pero bueno, ya, sí a todo. No, realmente creo que no es más.
Bien, si alguien se anima a última hora a hacer preguntas, bueno, todavía hay oportunidad. Mientras tanto, vamos Vale. a compartir cierta información relevante Ujú. para todos. Acerca de los próximos eventos, con el profesor Fernando, se va a tratar el argumento ontológico. Hasta Y con el, chévere. y con el profesor Diego Matalinares se va a tratar el argumento de las 5 vías de Tomás de Aquino. Las 5 vías va a ser este martes 23 de abril. El argumento ontológico, el hermano Melvin nos podría aclarar la fecha más adelante, creo que es este domingo que viene. Él lo confirmará. También le recordamos todos los estudios que tenemos en la plataforma o que ofrecemos en la plataforma o que por lo menos estamos en contacto con las plataformas que los están ofreciendo y los links o los enlaces se facilitan en los grupos de WhatsApp que mi hermano Melvin también podría compartir en el chat. Y por ejemplo, se estudian la Biblia como estudios del Éxodo, Colosenses, Apocalipsis, pero también hay tertulias, también hay ponencias, hay doctrina, teología sistemática, eh, análisis bíblico y mucha variedad. Y todos los días se están dando todos estos estudios. También queremos pedir la oración por el equipo de Razón y Creencia. Recuérdenos en oración. Hace rato tuve una salida involuntaria porque se nos cayó el fluido eléctrico. Oren por Venezuela. Yo estoy acá en Venezuela y las caídas eléctricas son constantes. Menos mal que se restauró rápido, pues, y me pude reconectar con la PC. Quedé conectado en el teléfono, pero no en la PC. Bueno, pedimos la oración entonces por Oscar, por Mónica, por Moisés, por Rafael, que es mi persona, por José, por Luz. Pedimos la oración por Beto, por María, por Emanuel, por Héctor, por Ninosca, por Jesse, que nos acompañó esta noche y Ninosca también nos está acompañando. Y animamos a los que sienten ese llamado a unirse al equipo, aquí es bienvenido. Escríbanos al interno, a Melvin, a mi persona, y con mucho gusto pues le daremos apertura e inclusive entrenamiento en estas redes para que forme parte de este equipo y juntos podamos ayudar que estas enseñanzas y esta plataforma llegue a otras personas. Muy bien, mm, mi hermano Melvin, entonces, si tiene algunas palabras finales, antes de pedirle a nuestro profesor que por favor nos despida con una oración, pero vamos a darle la oportunidad a Melvin. Gracias, mi hermano Rafael. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por venir a enseñarnos. Yo sé que es un tema bastante complejo, mi hermano. A veces que uno no se anima a hacer preguntas, pero es importante hacerlas, mi hermano, porque sé que te has preparado bastante. Yo ya te conozco, he recibido varias clases contigo sobre lógica, fe y razón. Por cierto, el profesor es de RTM, ahí tiene un curso, perdón, y bueno, cualquiera pues que le gustaría pues recibir clases con él, se pueden contactar con el profesor Joaquín Moya, y bueno, eso. Y también gracias a todos los que estuvieron, hoy tuvimos poco, pero bueno, de igual manera la clase queda grabada para los demás que no estuvieron. Y gracias por el aguante, profesor. Muchísimas gracias, mi hermano. Esta es tu casa. Cuando quieras, las puertas están abiertas y bueno, esperemos en Dios primeramente Ujú. volver a tener con nosotros. Muchísimas gracias de corazón, mi hermano. Gracias por No, tu tiempo. pues lo primero, no aguante porque me gusta hacer esto. Si hay gente que es mejor que yo, lo tengo claro, pero me gusta. Entonces, ahí sí, sí, para hablar correctamente el término, pues gusto. Pues, eso es o placer, algo que me gusta hacer, ¿no? Pero pues gracias por la oportunidad igual. Placer bien entendido, ¿sí? No malentendido, sino el recto. O sea, hacer algo lo que no le gusta, pues no es aguante. Aguante implica que es estar en la voluntad, pero me gusta hacer esto. O creo, mi hermano, que Sí, sí, la palabra tiene una implicación en cada país. No sí, sí, sé, sí. pero nosotros entendemos un aguante como quien decir, Ah, pues, vale, vale, no no sé. sé, creo Sí, que sí, hay vale. una semántica Sí, diferente, sí. pero, o sea, lo Pero que quisiera. bueno, ante todo, pues gracias. Lo que habla con Melvin, pues es una tarea pues, es encomiable y pues sigan adelante. Sé que no es fácil porque tampoco pues hay problemas, hay conceptos que no son tan atractivos como otros, ¿no?
O sea, pues, por ejemplo, ese tema del Dios de los huecos, a mucha gente no le gusta porque implica estar en contacto con ciencia, muchas veces con cosas poco agradables al, a la mente. Claramente, porque los experimentos humanos no es agradable, pero pues son cuestiones que, más allá de la recepción de que hayan pocos, muchos, lo más importante es que la gente aprenda, ¿sí? Así como alguna vez me dijo un profesor, con que aprenda uno en esta clase yo me doy por satisfecho, ¿sí? Pero pues, espero que sean más, aclaro, pero pues como dice ese profesor, con que aprenda uno me doy por satisfecho porque hizo bien la tarea y ya él podrá mejorar lo que yo hice mal enseñando eso, y yo por lo menos ya habrá alguien que seguirá perfeccionando la enseñanza de los temas. Excelente, profesor. Sí, Profesor, por favor, nos despide entonces con una oración y ahora entonces, por el equipo bueno, también. pues no los conozco, pues entonces sí, igual voy a hablar muy general, ¿vale? Señor, vamos te pongo en tus manos a este equipo, Señor. Señor, que tú estés con ellos, hasta están en Venezuela, Señor, pues que tengan su alimento, su electricidad, su agua, Señor. También que tengan paz, que tengan tranquilidad y seguridad por su vida. A los que están fuera o estamos fuera, Señor, que sigamos pues viendo tranquilamente, que seamos buenos cuidados donde estemos, porque pues ante todo, sin por así decirlo, somos buenos cristianos, ¿sí? Que más que saber mucho de filosofía, mucho de lógica, mucho de las cinco vías, por ejemplo, es ser ejemplo y luz a donde vamos. Que el mayor argumento, como siempre le digamos a veces, a favor de tu existencia es un buen testimonio. Es que seamos buenos testimonios a donde vayamos. Que la gente diga, esta persona es diferente, esta persona es luz a donde va. Y que nos ponga en el corazón. Bueno, yo creo que ya todos tenemos esa educación, sino que nos acordemos siempre de ser luz a donde vayamos. Para que más gente se una, se salve. Y ante todo, pues, que te busque, que pues te pido por las personas, no, pues, no los conozco y pues tampoco quiero que me comenten, pero que pues tú seas sanándolos, apoyándolos en tratamiento, en sus necesidades particulares, también por la parte económica y por la parte familiar. Repito, no los conozco, pero pues más de no tener sus dificultades y que tú estés apoyándolos en estas áreas. Y Señor, gracias por sus vidas, gracias por esa tarea tan encomiable y cuídalos, en donde estén. Amén, amén. De todo, pues gracias. Muchas gracias, Dios, profesor. Si sí, alguien que quiere darle gracias al profesor, tiene los micrófonos Dios abiertos. los cuide y pues ahí sí, pues le digo, sobre todo a los de Venezuela, pues porque pues yo estoy bastante cerca, pues en teoría, entre comillas, sean fuertes y mis mejores deseos. Amén. Gracias, profesor, por todo y igual Sí, bendiciones. sí, 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 ahí sí, pues cuídense mucho y pues ahí sí, que seamos